Bienvenidos y bienvenidas. Desde la parroquia Nuestra Señora del Valle queremos compartir con ustedes testimonios de la vida de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Con ustedes, las religiosas adoratrices, las siervas del Santísimo y de la Caridad y nuestros vecinos de la zona de Vistalegre. Quiero compartir con ustedes testimonios de la vida de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Quienes lo conocieron resaltan en él una fe inquebrantable y una personalidad de paz y bondad. Esta paz, esta bondad son fruto del amor de Dios y de su cotidiano trabajo interior. Su cercanía con el Señor, su encuentro, su oración y la entrega generosa a sus hermanos. Esta fe no la vivió solo. Él fue miembro de la Tercera Orden Franciscana, quien profesó sus votos el 7 de diciembre de 1889 aquí en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas. Eso consta en los libros de actas. Pero a José Gregorio no le fue quitada o robada su paz. Mantuvo siempre su paz a pesar de las angustias, del dolor y del sufrimiento por los cuales tuvo que pasar. Él era un asiduo orante de la oración de San Francisco de Asís. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Podemos decir que para José Gregorio Hernández la paz fue un camino personal en su vida. En su camino personal siempre estuvo la paz como filosofía de vida. Confortado por ella, siempre vivió tranquilo y apacible. A pesar de todas las situaciones, siempre disfrutó de su paz interior. Él decía: le debo mucho a la religión santa que recibí de mis padres, en la cual he vivido y en la que tengo la dulce y firme esperanza de morir. Es importante mencionar que el doctor José Gregorio Hernández no solo se ocupó de su paz interior y la de su país, sino que también, por su experiencia internacional, era un seguidor del acontecer mundial. Y tenía la esperanza de que ocurriera pronto la paz mundial, por la que oraba con mucho fervor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando viajó al exterior por sus estudios de medicina en Europa y Estados Unidos y por su búsqueda incansable de querer ser sacerdote, era consciente de que la convivencia entre los pueblos estaba amenazada por los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, que estalló el 28 de julio de 1914 y duró y culminó el 11 de noviembre de 1918. Durante toda esta guerra, la paz del mundo se convirtió en una intención central de su oración. Y cuando concluyó con la firma del Tratado de Versalles en Francia, el 28 de junio de 1919, un día antes de su muerte, su alegría era plena y le dijo a un amigo de su época que había ofrecido su vida a cambio de la culminación de la guerra. Su amigo, al verlo tan contento, le preguntó que a qué se debía tanta alegría. Y José Gregorio le respondió: ¿cómo no voy a estar contento? Se ha firmado el Tratado de Paz, la paz del mundo. Y un día después murió.
Su bondad y su paz no solo irradiaban su vida, sino también su funeral. Personajes de la época, como el doctor David Lobo, comentó: ¿dónde hubo dolor que no aliviara? ¿Dónde pena que no socorriera? En su pecho generoso no germinaba nunca ni odio ni rencor. Luis Racetti dijo: derramó luz desde la cátedra de la enseñanza y a los enfermos el consuelo de la esperanza. Rómulo Gallegos también comentaba: no era un muerto a quien se llevaba a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones, haciendo que todos experimentáramos el deseo de ser buenos. Por toda esta vida maravillosa de José Gregorio Hernández, yo los invito a que todos, a ejemplo de este gran hombre, de este gran venezolano, seamos constructores de paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya error,
Queremos compartir el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, en donde Él nos regala la paz, su paz tan deseada. La paz esté con ustedes, nos dice, trayendo a la memoria a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández, que fue mensajero de paz. Oremos como Él oró. Haz de mí un instrumento de tu paz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la tarde de ese mismo día de la resurrección, el primero de la semana, y estando por miedo a los judíos cerradas las puertas donde se encontraban los discípulos, vino Jesús y de pie en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. De nuevo les dijo: paz a vosotros. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis quedan retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio yo me imagino a los apóstoles llenos de miedo, porque bueno, habían acabado de crucificar al Señor y ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, nos dice el Evangelio. Me supongo yo que estaban pues temblando allí y no se atrevían a abrir las puertas por el miedo que tenían que los fueran también a ellos a coger y matarlos. Sin embargo, cuando Jesús se aparece y les dice: la paz esté con ustedes, ellos se llenaron de alegría, de entusiasmo y se llenaron de fortaleza. Perdieron todo ese miedo que tenían y por eso pudieron salir a predicar a Jesús que había resucitado. Nos llenamos nosotros también de esa misma alegría y vemos cómo José Gregorio Hernández puso en práctica este Evangelio, lo supo evidenciar, lo supo llevar a la vida y por eso llevaba esa paz en su alma y la podía transmitir a los demás. Como decía la hermana, este Evangelio nos hace ver cómo Papá Dios, nuestro Padre, nos mandó a Jesús su Hijo para traer ese mensaje de paz, para hacer evidente a los hombres en la tierra que Él existía y que Él enviaba a su Hijo a morir por nosotros. Así Dios nos mandó también a los venezolanos a un gran hombre llamado José Gregorio Hernández, que siempre tuvo la inquietud
De pertenecer a ese gran grupo de apóstoles, intentó muchas veces ser sacerdote y por diversas causas tuvo que desistir, porque Dios tenía algo más grande para él. Él quería servir y le enseñó a servirle a los hombres, pero desde la medicina, dándole todos esos dones del Espíritu Santo, de sabiduría, de todos esos dones y también los frutos del Espíritu Santo que él supo practicar durante toda su vida. Y es así como José Gregorio, entregándose al servicio, sintiendo ese amor, ese fervor por Dios desde su corazón siempre, sintiendo ese fuego del amor de Dios, lo transmitió desde la paz, desde el amor, el servicio, la sabiduría de todo aquello que él aprendió y transmitió y que además acrecentó desde sus estudios científicos como médico, y los llevó a un pueblo llamado Venezuela, a un país llamado Venezuela tan necesitado, y aquí se quedó en los corazones de los venezolanos, y aún si él partió al cielo junto a Dios, se quedó de manera presencial haciendo milagros, logrando desde la devoción de los venezolanos, que a través de la oración le piden sus milagros, interceder ante Dios para hacer que Dios pase su mano sanadora sobre todos aquellos que con fe piden a través de José Gregorio todas esas bondades de Dios, y Dios pasa su mano sanadora actualmente, aún después de muchos años, sobre todos aquellos a los cuales le piden ese milagro a Dios. Mi madre murió hace 2 años y era muy devota del doctor José Gregorio. Sé que él era precursor de la paz, y donde se encuentre, ella también estará en paz. Conocí su pueblo, un pueblo maravilloso, que desde el momento que uno llega a él ya se siente la paz. Creo que estaremos todos en paz y démosle gracias a nuestro Señor de que al fin se cumplió su beatificación. Venezuela. Hoy el Señor Venezuela. Hoy el Señor también nos dice: la paz sea con ustedes. Él nos regala la paz, pero cada uno desde su hogar la debe construir, la debemos construir en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en todas las familias, y oremos por esta paz tan necesitada en nuestro país. José Gregorio Hernández, mensajero de paz, es un gran ejemplo porque él la pedía y la oraba. Venezuela, también digamos juntos: haz, Señor, de todos nosotros, de nuestro país, un instrumento de tu paz.